Y bueno, estamos aquí en Olympus. Le agradezco muchísimo que nos acompañe en este proyecto periodístico, pues diferente, atrevido, agudo. Y hoy nos acompaña el presidente de la Agrupación Política Nacional, Salvador Cosío, quien tiene una propuesta distinta en torno a este botón de emergencia que propone el gobernador de Jalisco. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Este botón de emergencia que propone el gobernador del estado, polémico ya de entrada, ¿cómo lo ves? Mira, aplicar una estrategia de parón total a actividades sociales podría ser llevadero, siempre y cuando no afecte tanto con ello a la economía. Pero aplicar un botón que establezca un parón en seco a las actividades productivas sería funesto, sería mortal de necesidades en los abogados. Sí. Sería algo que vendría a ahogar a la de por sí ya depauperada economía familiar y obviamente también a las empresas que las han estado sufragando, y yo considero que sería como pues algo totalmente fuera de orden. Y por eso, bueno, asumiendo y concediendo que existen necesidades de acciones para amainar el incremento en el contagio, sobre todo que no tengamos el problema que se suscita en muchos lugares, allende las fronteras y en propio México, de un colapso hospitalario y un colapso en general, sí debe haber algo que hacer, pero no ese parón total que están planteando. ¿Y entonces qué? Porque platicábamos ahorita fuera del aire y me decías, ¿hay algo que se puede hacer más allá de decir, si pasamos cierto rango a la semana de contagios o cierta capacidad hospitalaria, paramos la economía 14 días? Sí. ¿Qué propones? La propia justificación que en días pasados hizo el gobernador Enrique Alfaro, en base a lo que le expresan los índices y estadísticas de la Mesa de Salud, la Mesa de Economía y la Mesa de Participación, creo que tienen establecidas. No, sí, mesas ha habido de todas, Señalan, según ellos, vamos a creerles para entrar al análisis conforme lo plantean ellos, que el problema no está en la actividad fabril o en la actividad de comercial y de servicios. Quizá en donde yo no coincido es que no esté en la de servicios, porque si él dice que el problema está en la innecesaria y muy amplia, incrementada actividad social que se ha venido generando, que sí la vemos en la calle, el tráfico está tremendo, sí. Pareciera que no hay ningún tipo de peligro, entonces sí entra el área de servicios. Pero bueno, si el problema no está en la actividad fabril, sí creo que el tema está en el transporte de la gente a la actividad fabril. Así es. Entonces hay que apretar las tuercas, dicen en el pueblo, para que se aplique en efecto, en serio, los escalonamientos de horarios de ingreso y egreso de empleados y de obreros a las actividades fabriles, industriales, comerciales, y que vaya a la par del escalonamiento del flujo de unidades vehiculares que transportan a estas personas. El problema está en el hacinamiento, en el transporte público masivo de pasajeros en las zonas urbanas. Eso sí lo hemos visto todos los días. Sí, entonces vemos cómo se exige el cubrebocas y después pasar un autobús y ves a ver la gente que no, y van atiborrados. Entonces, ¿qué proponemos ahí? Algo muy sencillo. A ver. En una estratificación por zona y horario específico, se incremente el número de unidades, se cambien, se muten de algunas zonas que no necesitan a otras flujos de unidades para que sea más frecuente, y eso evita que la gente esté hacinada esperando a un autobús en una esquina, una parada, en horas pico. 2, se tiene que hacer que las empresas grandes, sobre todo, y las medianas, provean más transporte a sus empleados y obreros, vigilado, cuidado, sanitizado, controlado, guarecidas las personas con el aforo necesario, suficiente, mínimo, y eso mismo pase en las rutas de autotransporte público. Tiene que haber un inspector pagado por el gobierno, debidamente guarecido,
como el antiguo cobrador, ¿te acuerdas que había cobrador en el autobús que era el que vigilaba? No, a mí no me tocó esa época. Bueno. A mí no me tocó esa época. No me metas en tus cosas, por favor. Donde finalmente esta persona vigile que impere el mecanismo del control sanitario. Que todo el mundo vaya con el cubrebocas bien instalado, no solamente aquí o de bufanda o de papadera o de sombrero. Es decir, hasta aquí entra, ya no cabe más. Y así como en los restaurantes ya tiene que haber marcado de hecho, no al aventón como se le va ocurriendo a la hostess o al jefe de meseros, decir, ahora aquí, ahora acá, que ya tengamos, muchos lugares ya lo hacen, cuáles mesas son, también cuáles lugares son disponibles en un autobús y cuáles no, para que no haya, a nadie se va, a los de estos del camionero, ¿no? Que dicen, no, pues órale, súbete, pues es ingreso, le pagan por comisión o algo. Bueno, eso reduciría una cantidad enorme del riesgo de contagio. Perdón, Chava, te voy a interrumpir. Es que te puedes cuidar todo el día desde tu casa y descuidarte en el transporte público y ya. Y dijera por ahí, chavos, chiras pelas, ¿no? Así es, ya. Se acabó. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido en muchos casos. Así es. Entonces, el problema está ahí. El otro problema es, sí, bajar la movilidad innecesaria sin matar la economía. Es decir, eso de que se va a evitar el servicio para llevar, a mí se me hace que es absurdo, porque fue lo que estuvo de alguna manera amainando la necesidad de salir a consumir, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de cocinar o hacer cosas en su domicilio, en su negocio, y el insumo a domicilio es necesario. Eso sí, imperando que los servicios de las diversas compañías que lo hacen, o los propios restaurantes o cafeterías o X alimentos de comida, lo hagan con empleados sanitizados, cubiertos, que no lleven el microbio, el virus, perdón, a las casas o a los negocios, porque también es eso que tú dices. Te puedes cuidar mucho, pero si llega alguien que está descuidado, te amoló todo. Bueno, imperar eso. Y por otro lado, bueno, insistir en eso que te digo. Yo he visto varios, no muchos, pero algunos que merecen un premio. Restaurantes que llegas y te sanititan bien, te rocean el tapete, la temperatura, y llegas y ves las mesas ya fijas, cuáles son las que vas a ocupar y no es el arbitrio momentáneo de alguna ocurrencia, y sanitizan al sentarte, al levantarte, entonces sientes una seguridad. Eso hay que apartarlo más, y sobre todo el tema es, yo propongo uno circula. A ver. De 22 días para frenar esto. Pares y nones. Un día circulan vehículos pares, vehículos nones, y eso hay estudios que te amaina un 31% de la movilidad, de las personas. Entonces, haz de cuenta, si yo voy a salir por necesidad, busco con quién irme. Si voy a salir porque me cansé, me enfadé y quiero tomar un café o quiero salir a platicar, salgo mañana. Me voy a reprimir ese día y salgo hasta el día siguiente. Entonces eso ya te va a reducir el problema. Ahora, yo he visto también muchos establecimientos muy bien portados, donde las islas o las áreas donde se junta la población que va a consumir o que va a adquirir, tienen ya acrílicos, tienen ya protecciones, pero veo muchas que no lo están haciendo. Así como hay muchos choferes que sus vehículos de servicio de tipo plataforma, ¿no? Por no decir marcas, que traen su protección, muchos que no, también los hemos visto, y no hay quien los apriete. Ahora, el gobierno, los tres ámbitos de gobierno, no tienen capacidad para supervisar extremadamente todo, no hay 2.000, 3.000 inspectores. No. Entonces, yo lo que propongo es que hagamos un convenio y hagamos un apretón para que sean las propias cámaras de industria y servicios, la candidata con sus restaurantes, los sindicatos con sus meseros, los sindicatos con sus taxistas, los que nos ayuden a todo mundo, pueblo y gobierno, a tratar de que las cosas se hagan mejor posible, y que hagamos una campaña de concientización cívica para que la gente aprenda a exigirle a otra persona que ve que no está cubriéndose y no está propiciando un peligro a todos, lo haga. Muchas veces seguramente ha tocado ver en un restaurante, en un lugar donde ves al jefe de meseros, a la hostess o al mesero o al cocinero con el cubrebocas fuera de lugar. Bueno, hay que exigirle, hay que decirle. Y tiene que haber una área, una zona, un esquema de denuncia, no tanto como para que se sienta como una cacería de brujas social, sino para que ahí sí el inspector vaya y acuda
Y tú puedes, si vas frecuentemente ahí, verificar que se cumplió y que en la siguiente ocasión ya no está el desorden que viste cuando fuiste la ocasión anterior. Es decir, el planteamiento entonces es muy contundente. ¿De qué sirve cuidarse 90% si ese 10%, ese 5% que dejas libre porque alguien te lo promueve, te lo prohija, ya te amoló la vida, ¿no? Ahora, a todos nos conviene, aquí hay un paradigma, ¿no? O salimos juntos o no salimos. Tiene que haber una corresponsabilidad social y gubernamental. No se vale que el gobierno diga, ya no puedo solo y es tu problema individual. No, tienes que apretar. Pero lo que yo sí planteamos en Confío en México es, en lugar de estar apretando a la población en la calle, que se hizo mal, y hubo muchos rispideces, y multarla, hay que ayudarle a que tenga los insumos, primero. Además de eso, en lugar de apretarla, hay que exhortarla, pero hay que irnos propiciando que los negocios, establecimientos cumplan. Y negocio que el inspector vea que no está cumpliendo, o la sociedad lo denuncie, o algo acontezca así, entonces sea sancionado. Y entonces yo te aseguro, el dueño del negocio, cuando vea que lo sancionan y lo clausuran, por no estar atento a lo que pasa con sus empleados, o que permite el ingreso de gente sin protección adecuada, sin protocolo adecuado, va a cuidar en extremo su fuente de ingresos, su fuente de trabajo, su establecimiento, su negocio, para evitar que le clausure. Entonces hay una sinergia. Si esto le unamos lo que te decía yo, que sean las cámaras, la sección especializada de comercio, de servicio de turismo, para que sea la que le ayude a emprender una acción, una capacitación, un exhorto y a lo mejor incluso una presanción interna donde le digas, oye, te voy a tener que notificarle al gobierno que no me haces caso. Claro. Soy tu presidente de Canirac, sí, tu dirigente, y no me haces caso. Mira, en una ocasión yo acudí a un establecimiento de venta de comida muy profuso y le reclamé yo al gerente. Dije, oiga, es que sus personas no traen cubierto y venden comida. Claro. Entonces nos hicimos medio de palabras, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que animarse a hacerlo. Yo me comuniqué con Secretaría de Salud y les pedí que fueran a hacer la visita y le hicieron. En la siguiente ocasión que fui, el gerente estaba en otro plan. Me dijo, oiga, nos denunció, ¿verdad? Le digo, sí. Me dijo, muchas gracias, me dijo. Yo me quedé, ¿por qué? Si es que entré en conciencia y le estoy exigiendo a mis empleados y a lo que no lo hace lo estoy sancionando y lo estoy haciendo que sea corresponsable de la acción. Eso claro, me pareció una cosa muy adecuada. De otra manera no podemos, ¿eh? Estás en lo cierto. Sí, o le entramos todos. No, yo creo que esto rompe el paradigma del individualismo occidental. Sí, pero hay que tener muy claro que el gobierno no puede solo, sí, ni tampoco la sociedad puede sola. Ahora, el gobierno no puede solo, Salvador, pero, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero falló la estrategia de comunicación desde un principio. Me parece que la personalidad de Enrique Alfaro no le ayuda mucho en estos temas. No sé si hubiera funcionado mejor un vocero, porque el salir a decir posible, ¿sí? 5 días y luego otros 5 y luego el decreto donde se podía arrestar al que no usaba cubrebocas, luego el botón de emergencia, parecían regaños en una posición un poco prepotente. Por eso, no ayuda esa comunicación. No, por eso digo, olvídate de arrestar y de amagar con violencia y uso de fuerza al ciudadano. Eso no va a funcionar, ¿no? Así no, es decir, tienes que jugar, insisto, más bien con lo institucional, que jugar con lo corporativo, de jugar con los negocios, con la gente, convencerla y de que le tenga temor el propietario de un negocio a ser clausurado y dejar de percibir lo poco o mucho que percibe con esta crisis pandémica y que su negocio le haga que no tenga ingresos. Que ya se están dando cuenta que la crisis está terrible, o sea, eso ya está en la mesa. La gente tiene que darse cuenta. Pero tiene que haber una campaña, tú lo acabas de decir, una campaña más clara, más transparente en cuanto a las consecuencias y de que nos incite a cumplir y a hacer cumplir y a promover que se cumplan los protocolos. Uno. Pero de nada sirve todo esto si no hacemos un trabajo de una real cadena de ayuda social a quienes no tienen muchos ingresos o no tienen nada. ¿Y ahí qué propones? Ahí tiene que haber un trabajo social muy claro de identificación de las familias vulnerables en las zonas más vulnerables, y hay que ir a apoyarlas. Hay una acción interesante que promovieron ayuntamientos entregando despensas, pero había mucha burocracia.
Jalisco Sin Hambre. Te pedían, pues Jalisco Sin Hambre nos tocó participar, entregamos recursos Sí, y el Banco de Alimentos los entrega más fácilmente, pero por ejemplo, ayuntamientos que lo están haciendo directamente pedían una serie de documentos, que la CURB, que la copia del INE, bueno, digo, no, espérame, es que tienes que ir tú a entregarle y punto. Hay padrones que tienen ya de gente que saben en qué situación están, hay que ayudarle a la gente esta. Y lo otro es otro tema, es decir, lo que tenemos que hacer, según yo, es guarecer a los vulnerables. Se oye muy sencillo decir, cuiden a sus viejitos, a sus diabéticos, a sus hipertensos, a sus enfermos de riñón, del hígado y de los pulmones. Sí. Pero tú conoces seguramente, has trabajado mucho en el campo, en la ciudad, Sí. infinidad, cientos de miles de viviendas que son de 40, 50 metros, donde hay una sola habitación. ¿Dónde secluyes? La mayoría, ¿no? ¿Dónde secluyes al que vas a guarecer? Entonces, además de lo que hicieron ya, que es interesante, el refugio voluntario de los asintomáticos, para que no contaminen, tiene que haber una estrategia para guarecer a los vulnerables en establecimientos gubernamentales, municipales, estatales y federales, coordinados, para que puedan detectar, y es fácil hacerlo, tienen las herramientas, tienen las redes para hacerlo, tienen los padrones, y llevarse allí guarecidos a los vulnerables que no tengan dónde estar en su casa guarecidos. Porque ¿de qué sirve que estás en tu casa si el jefe de familia tiene que salir a la calle por comida o a trabajar y va a regresar con riesgo de contaminación y en la casa hay un señor de mayor de edad, diabético, hipertenso, enfermo de riñón, de corazón, ¿no? Ese señor hay que ofrecerle dónde se vaya a guarecer. Claro. No solamente al asintomático que está contaminado, para que no contamine, sino al que está propenso a contaminarse y a morirse o enfermarse severamente. Y que además le dices, guárdate y que te va a decir, bueno, sí, pero ¿y qué como? ¿Y a qué me dedico? ¿Y qué hago? Bueno, ahora, albergues especiales para vulnerables. Para ese tipo de personas. Vulnerables que al mismo tiempo tengan vulnerabilidad física y vulnerabilidad económica y no puedan ser guardados en sus casas o no tienen casa. Oye, Chava. ¿Cuánta gente ves en la calle pidiendo limosna? Bueno, y ahí siguen. Y se ha incrementado, o sea, en cada esquina. Y ahí siguen. Tienes que ir por ellos y llevarlos a guarecer. Sí. Porque como tú dices, abres la ventana y a lo mejor ya está contaminado. Es lo más seguro. Me parece increíble que sea el presidente de una agrupación política nacional el que tenga esas propuestas tan claras para el gobierno y no los partidos políticos. Mira, yo ya ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué no proponen? ¿Por qué no tienen esas iniciativas? Y la segunda pregunta, Salvador, ¿le vas a hacer llegar esas propuestas al gobernador? Ya se les hice llegar. ¿Y? Ya las tienen en las famosas mesas. Creo que fue adecuado el no haber apretado el botón de ayer. Y me dice, o se dice por ahí, que van a salir algunas acciones que van a intentar establecer en estos días. Espero que se tomen en cuenta las que yo he planteado. Pero son muy simples, mira. Quizá a muchos les parezca muy atrevido el tema de no circula. No, a mí me parece... Pero yo creo que es importante. Sí. Pero bueno, pero lo que es más necesario de entrada es el imperar estrictamente el escalonamiento de horarios de entrada y salida a la actividad febril. Dos, el transporte de empleados de las empresas, que lo cumplan y que lo cumplan bien sanitizado y a sus lugares para evitar mucho riesgo. Tres, el extremarles ahí, en las empresas que tienen con qué hacerlo, las grandes empresas, los cuidados. Y cuatro, el transporte masivo de pasajeros, para que esté escalonado, para que esté en los límites que marca, que son creo que el 30%, y guarecidos, y los flujos de unidades a las zonas críticas y a los horarios críticos. Eso sería fundamental. Bien. Yo me quedé con eso. Y el tema de que va para todos. Necesitamos todos ponernos las pilas. Necesitamos todos enseñarnos a comedidamente recordarle al vecino, al amigo, al colaborador, al compañero, al que te da servicio, decirle, oye, no estás cubriéndote y cubriéndome a mí, me estás perjudicando a mí. El que te vende en la tienda, en el abarrote, en donde vas a consumir, pues pedir que se cumplan los protocolos, es cuestión de todos. Insisto, ni el gobierno puede solo, ni podemos los ciudadanos solos. Y la otra pregunta que me hacías, bueno, yo te encuentro una explicación. Creo que a los partidos políticos se les olvida que su función no es solamente electoral o electorera, que su tarea no es solamente capacitar electoralmente a cuadros que van a ser candidatos o que van a estar en las casillas,
y buscar lo mejor para ganar votos. También parte de la plataforma de los partidos y de su obligación es generar una plataforma social, de apoyo social, de programas sociales, y en parte está en este momento en la emergencia, olvidarse de los votos e ir a buscar cómo llegar a la gente. Al menos en este instante, ¿no? A ver, es que ya, bueno, nosotros nos han pedido hasta entrevistas para posicionamiento de ciertos personajes y mi respuesta ha sido, no es el momento. Tengan vergüenza. Eso es inmoral. Claro, es inmoral. Encuestitis, quién va arriba, quién va abajo. En una crisis de seguridad económica y sanitaria, eso, coincido contigo, tiene que dejar de lado y tienes que meterte a los temas urgentes, emergentes. La emergencia es esta, es de temer esto, porque además te voy a decir una cosa, y creo que lo tienes también tú muy claro. Es decir, no se le ve tampoco a nivel global, mundial, una salida pronta. No. Hablábamos de un mes en marzo, de 2 en abril, de 3 en mayo, ya estamos llegando, ya estamos casi en septiembre y no hay una vacuna, no hay nada que dé a luz. O sea, tengamos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, sea cuidándonos mucho, pero no podemos vivir eternamente encerrados ni eternamente sin la actividad económica. Tenemos que buscar la forma de hacerla sin peligro y que esto funcione de tal manera que no se muera, que no tengamos 100,000 muertos por COVID, otros 100,000 por dengue, otros 100,000 por otras enfermedades y 1 millón de muertos de hambre. Claro. Y rapiña, hambruna, violencia, que esto es el robo famélico. Es decir, la gente desesperada va todo, ¿no? Si yo no tengo para darle comer a mis niñas, hago lo que sea. A ver, mi última pregunta. Tú eres abogado, yo soy abogado. ¿Tiene facultades el gobernador para hacer esto del botón de emergencia? ¿Tiene facultades constitucionales? Hay una línea ahí muy difusa entre las facultades. Creo que el que las tiene es el Consejo de Salubridad General, en el que están los gobernadores, deberían participar. Pero también creo que si lo ves de abajo hacia arriba, los ayuntamientos sí pueden cerrar, sí pueden clausurar cuando no cumpla los establecimientos el ordenamiento que se generó a nivel nacional, que son las medidas sanitarias. Entonces ahí es donde se encuentra en lo cóncavo el tema. Sí puede, porque las rutas son estatales de transporte, es decir, solamente te pido que subas a determinado número de personas y que sean en una cosa de un parón, así como lo plantea él, de seguridad o de salud. Y sí puede generar una situación en la cual apriete horarios, no un toque de queda, porque eso sí es anticonstitucional, pero sí, si quieres bajarle la actividad innecesaria, bueno, reduce el horario de restaurantes a cierta hora para que no sea... Entiendo lo que has propuesto, pero mira, en el discurso... Buscándole, sí se puede encontrar la alternativa. Los abogados pues, vamos a encontrar siempre por un lado para otro, pero yo creo que en este momento yo me iría más a cómo sí puede hacer medidas, pero que sean equilibradas. La palabra clave en esta vida es equilibrio. Claro. Necesitamos equilibrar, que haya productividad suficiente para generar y para poder tener para paliar los costos de salud. O sea, fíjate, por más que dije yo, tú eres abogado, yo soy abogado, me respondiste como político. Qué barbaridad, Chava. Oye, Chava, pues te agradezco mucho. Es el momento de que entremos todos y que jalemos parejo. No, sin duda, sin duda. Te agradezco mucho que estés aquí en el estudio de Olympus. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá nos informes qué te respondió el gobernador, si te respondió, si no te respondió, y sobre todo de esas propuestas que son buenas, cuáles van a la mesa y cuál fue el final. Hay algunas que no requerimos una instrucción gubernamental y que son para todos. Y eso es un exhorto. Claro. Hagamos entre todos que se cumplan las medidas. No permitas que a tu casa llegue alguien distinto de tu rebaño, que ese es el tema médico que se llama, sin que esté cubierto, sin que esté guarecido, sin que esté sanitizado su calzado, sus cosas. Todo lo que llegue a tu casa, sanitízalo, porque te generas un problema. De nada sirve, tú bien lo dices, cuidarte mucho si dejas un resquicio. No dejes de exhortar al resto de tu entorno en el que te mueves, laboralmente, profesionalmente, comercialmente, recreacionalmente, como quieras. Si ves a alguien que no lo hace, dile comedidamente, por favor, cumple para cuidarnos todos. Y en la medida de lo posible, hagamos, sin pagar la economía, menos riesgos a la sociedad. Perfecto. Y exijamos. Para cuidarnos hay que cuidar y hay que exigir. No nos queda de otra. Así es. Solo juntos vamos a salir de esta, ¿no? Así es. Salvador Cosío,
Muchas gracias. Salvador Cosío, él es presidente de Confío en México, es una agrupación política nacional. Muchas gracias. Esto es Olympus. Y usted y yo ya nos conocemos.